Vamos a iniciar con el versos de vida del día de hoy, que lleva como título ¿Por qué se produce el insomnio? ¿Cuántas noches en silencio han pasado en vela, hermanos? Escuchando cómo el reloj avanza lentamente, aunque el cansancio a veces se adueña de su cuerpo, al cerrar los ojos su mente parece no despertarse. ¿Por qué sucede esto? Se dirá usted. ¿Qué factores nos roban el sueño? El insomnio afecta a millones de personas y recuerde que no solo afecta a sus noches, sino también afecta a sus días. Y la palabra de Dios pues nos comenta lo siguiente, ¿no? En el Salmos 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y Proverbios 3:24 nos comenta, cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Estos versículos nos animan a entregar nuestras preocupaciones a Dios, sabiendo que Él es nuestro protector. Cuando vivimos en obediencia y confianza en Dios, Él nos brinda la paz para dormir sin ansiedad, permitiéndonos un sueño grato y reparador. Entonces, para nuestros hermanos que ya están ahí en la sintonía de Nueva Visión y aquí involucrados, ¿qué es el insomnio? El insomnio es un trastorno de sueño, hermanitos. En el insomnio se tiene dificultades para conciliar el sueño, no se puede dormir, y para mantenerse dormido, para lograr un sueño de buena calidad. Eso es lo que afecta el insomnio y puede interferir con actividades, como mencionaba mi esposo, con actividades diarias, porque como uno está tan cansado, al día siguiente siente tanta somnolencia que no puede quedarse parado bien durante el día. Y el insomnio de corto tiempo tiene que ser causado por estrés, por cambios en sus horarios o en su entorno. Puede durar 1 o 2 días o semanas. El insomnio crónico de largo plazo ocurre de 3 o más noches por semana. Dura más de 3 meses. El insomnio puede afectar la memoria y también la concentración. Amén. Entonces, como estamos escuchando un poquito, aunque el insomnio se produce por algo físico negativo, hoy a través de la palabra del Señor vamos a encontrar algunos ejemplos de cómo la falta de sueño era una señal de alerta, que nosotros como hermanos debemos prestar mucha atención, ya sea porque Dios nos está llamando a corregir nuestra vida o a ponerla por orden, o porque quizás el Señor nos quiera mostrar durante esa noche que no llegue el sueño algo muy importante. Según la Biblia, ¿por qué se produce el insomnio? Y usted se preguntará, ¿por qué? Número 1, no dejamos de pensar en algún pecado. Se quedan despiertos por la noche, tramando planes pecaminosos. Sus acciones nunca son buenas. No hace ningún intento por alejarse del mal. La palabra de Dios dice en Salmos 36:4, medita en maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. Hermanos, el deseo de hacer el mal puede mantener a la gente despierta. Si se han dado cuenta de que a veces pasamos la mayor parte de la noche teniendo pensamientos pecaminosos, recuerden que el pecado solo da una satisfacción temporal, pero lastimosamente las consecuencias duran mucho más. Así es que cuidado con no descansar por estar constantemente pensando en el pecado. Para este punto hay un consejo muy importante. Así que antes de hacer algo de lo que te arrepientas después, debes acercarte a Dios y pedirle que cambie tu mentalidad. Amén. Después de todo, nuestras acciones son el producto de nuestros pensamientos. Somos nosotros mismos trayendo pensamientos de mal. Amén. Entonces, amados hermanos que nos están sintonizando en esta hora de la tarde, no permitamos que el pecado nos quite el sueño. Quizás no, como decías, nosotros somos producto de lo que pensamos. Pero hay un punto 2, muchas personas no descansan porque están preocupados por el problema. Hermanos, es natural.
como seres humanos estar preocupados por algo. Nuestro pensamiento, pero muchas veces se centra únicamente en el problema y por consecuencia ya no podemos dormir porque estamos muy preocupados enfocándonos en el problema. La vida no está libre de angustias y por esa razón muchas veces perdemos el sueño porque estamos constantemente metidos en el problema. Y para esto hay un consejo. La palabra de Dios, nuestra Biblia, Jesús nos promete llevar nuestras cargas. En Mateo 11:28, así podemos pedirle su ayuda en cualquier momento. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Usted tiene que pedirle al Señor en toda oración. Y en nada debemos estar afanosos, sino que nuestras peticiones deben estar delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, con agradecimiento. El Señor quiere también que usted pues se humille, que usted ore, que usted le pida. En esta tarde puede ser el momento en que usted vuelva a los caminos de Dios y le pida al Señor. Recuerde, a veces estamos preocupados por algún problema, pero ¿qué debemos hacer? Pedirle al Señor su ayuda. Y es muy interesante de que muchas personas quizás no están físicamente mal, porque hemos visto al inicio que hay personas que sí sufren de esta condición física de no poder dormir por algún mal hábito que se practicó en la juventud. A veces no descansó bien, se cortó sus horarios o durmió más en la cuenta, y ya cuando uno es adulto sufre esas consecuencias. Pero hay personas que no están durmiendo, número uno, porque están pensando siempre en el pecado, en cosas malas por hacer. Pero ahí, número dos, están pensando constantemente en el problema, ¿no? Esto pasa y no saben cómo hacerlo, pero en algún momento les compartimos, hermanos, de que en lugar de estar preocupados por el problema, haga lo que dice Filipenses: no esté afanoso, sino traiga esa preocupación a los pies de Cristo a través de peticiones y oraciones de ruego. Pero hay un tercer punto. ¿Y por qué muchas personas no duermen en las noches y se levantan aún más cansados de lo normal? Es porque les preocupa el dinero. A veces creemos que si tenemos más dinero tendremos menos preocupaciones. Sin embargo, la Biblia dice que otra de las razones que producen el insomnio, la falta de sueño, es el dinero. Alguien que tiene mucho dinero puede vivir cegado por sus riquezas y no pensar en otra cosa más que obtener y obtener más dinero, y pensar incluso cuidarlo para que nadie lo robe. Así es que mucho cuidado con esta causa que quizás puede estar quitándonos el sueño. Y el consejo para esta parte, para quienes aman el dinero, en 1 Timoteo 6:10 dice que debemos cuidarnos de no amar al dinero. Esto significa que no debemos dejar que las finanzas se conviertan en una carga que nos impida vivir con tranquilidad. El amor al dinero puede destabilizar nuestra vida, nuestra comunión con Dios. Y como dice pues la palabra de Dios, y nos anima, que no debemos amar al dinero. Más bien, ¿qué debemos hacer en esta tarde? Es convertirnos al Señor y hacer las cosas para Él, y no preocuparnos en cosas que el Señor bendice. Exacto, y hay un consejo en Eclesiastés 5:12, podemos tomarlo como un consejo 2 por aquellos que tanto se preocupan por el dinero, incluso piensan que les van a robar. La Biblia dice: dulce es el sueño del trabajador. Amén. Coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Entonces miren este consejo, ¿no? Las personas que son sustentadas por el Señor descansan. Coma mucho, coma poco, Él descansa. Pero hay personas que tanto se preocupan por el dinero que les ha llegado incluso el insomnio. Ya no pueden descansar por las noches y ya no tienen tranquilidad. Esta es otra de las causas por la que el insomnio llega en la vida de los cristianos y también de todas las personas, que es estar preocupados por el futuro. Muchos piensan tanto en el futuro que no pueden ni dormir con tranquilidad. Sin embargo, Jesús nos dijo que no debemos hacerlo porque el Padre ya está a cargo de todas las cosas que vaya a pasar en el futuro. Mateo capítulo 6, versículos el 25 y el 26 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida,
¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Aleluya. Jesús les dice a sus seguidores, a sus discípulos, lo siguiente: que no se preocupen por el mañana, porque preocuparse por el mañana no sirve de nada. Y el consejo de la palabra es esta, para aquel hermano que no puede dormir porque está preocupado por el futuro. Recuerde que la preocupación al futuro lo podemos llamar como un ateísmo práctico. Usted puede decir, no, yo no soy ateo, yo creo en Dios, pero cuando usted se preocupa por el futuro, que a Dios está al tanto de todo, nos volvemos personas ateas en la práctica y es una afrenta ante Dios. Por lo tanto, hermanos, no nos preocupemos, mejor ocupémonos en las cosas que sí podemos hacer, porque la Biblia nos compara incluso que aquellos que se preocupan son como los gentiles, como los paganos, pero vuestro Padre Celestial dice, sabe qué es lo que cada uno de nosotros necesita. Y bueno, recuerda que implica, cuando uno se preocupa, implica que Dios quizá no sabe nada, no está al tanto de nuestras necesidades, y eso es una afrenta ante Dios. Cuando tenemos fe en el Señor que está al mando del todo, cuando entendemos esto, por más que la situación sea adversa, podemos tener la paz que solo puede gozar los hijos de Dios. Si podemos repetir esta última palabra, es genial. Solo podemos gozar los hijos de Dios. Y es un llamado a nuestros hermanos, amigos que nos escuchan, que quizás son personas que constantemente les preocupa algo. La mejor solución es acercarse al Señor y dejar las cargas sobre Él. Amén. Amén. Dejar las cargas sobre nuestro Dios. Y esto es para que entendamos que nuestras fuerzas, algunas cosas no vamos a poder, pero recurrir a Dios, eso nos permite pues que el Señor también comience a tratar con nuestra vida. El insomnio puede ser eso que te está cargando. Muchas de estas cosas que estamos viendo en esta última parte, ¿cierto? Estamos preocupados por el futuro. Somos padres preocupados por vuestros hijos. Somos adolescentes o jóvenes preocupados por nuestro futuro. Y somos niños preocupados por muchas cosas. Pero que no nos detenga en la preocupación. Más bien acerquemos a Dios. Porque la palabra dice así, miren, ¿no valéis vosotros más que ellos? Más que las aves, todos los días tienen alimento. Ellos no trabajan, no ciegan, no cosechan, no recogen graneros, nada. Usted trabaja, se dedica y Dios le va a bendecir. Pero no piense que será mañana. Viva un día a la vez. Y eso debe ser el consejo, creo, de esta tarde también. Gloria a Dios, ha sido un resumen muy interesante hasta esa parte. Entonces recuerde que las aves del cielo, dice, no siembran, ni ciegan, ni recogen, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. Pero sabe que hay un puntito que hay que rescatar y vamos a hacer la comparación. Hay personas que no descansan por lo que ya mencionamos antes. Mucho piensan en el pecado, mucha maldad en el corazón, mucha preocupación por el dinero o por el futuro, pero hay personas que de verdad no descansan por meditar en la palabra del Señor y están pensando en las cosas de Dios, que es una forma muy distinta, y la Biblia lo dice en Salmos 119, 148: me mantengo despierto toda la noche para meditar en tus mandamientos. Y en la Biblia encontramos que podemos quedarnos despiertos porque estamos meditando la palabra de Dios. Si alguien hace eso, amén, no estamos en contra de eso, al contrario, siga buscando al Señor aún en sus noches, en sus días, pero que no afecte su sueño las cosas negativas que hemos visto. Recuerden, en estos casos quizá no podemos dormir porque estamos meditando en un pasaje de la palabra del Señor, cómo aplicar a nuestra vida, cómo aplicar a nuestra situación. Si lo hace de esa manera, los demás problemas que ya hemos visto pues van a tener sentido. Usted dice, no, en lugar de preocuparme, estoy meditando en la palabra, estoy orando, estoy pidiendo. Entonces el Señor va a solucionar esas cosas que quizás no le dejaban dormir, pero porque usted está pensando
pensando en las cosas de Dios en las noches, meditando su palabra, el Señor le va a dar una respuesta. Es el otro lado de las personas que quizás se preocupan por la obra. Y tenemos un testimonio aquí personal con mi esposa. Hace unas semanas nosotros estábamos celebrando pues o dándole honra, gloria a nuestros pastores. Y bueno, y el culto pues se alargó, ¿no?, hasta la medianoche. Y nosotros tuvimos que venir a programa el día siguiente. Y entonces algo que el Señor trabajó es que mientras en ese tiempo estábamos trabajando, haciendo el programa para que todo salga bien, y el día siguiente, ese mismo día, todo el día no tuvimos sueño. O sea, parecía que habíamos descansado todo el día. Y esto es cuando le das tu tiempo al Señor. Y esto quiero enmarcar esto. Cuando das tu tiempo al Señor, y Dios se cumple. Ese Mateo 11 que dice, ¿no? Ven a mí los que estéis trabajados, cargados, y yo los haré descansar. Lo hemos visto como pareja, lo hemos visto como esposos. Cuando el Señor, en su palabra misma, pues nos enseña que es verdad lo que dice en su pasaje. Gloria, es verdad lo que se cumple. Amén. Y es verdad, hermanos. Pero si usted está malgastando el tiempo viendo TikToks o viendo otra cosa, pues te aseguro que el día siguiente no vas a querer levantarte. Claro. Pero si te dedicas a la obra de Dios, el Señor te sustenta y te da fuerzas para el día siguiente y para que sigas trabajando más y más. Gloria a Dios. Entonces, este ejemplo estuvo muy excelente y gracias a Fernando que recordó este pasaje, ¿no? Qué tan importante es que cuando tú quizás por alguna razón dedicaste tu tiempo, tu noche al Señor, el Señor te va a dar descanso. Y a eso se refiere la parte final del tema de hoy. Cuando a veces no podemos dormir y usted dice, pero no estoy preocupado ni por dinero, ni por problemas, ni hay pecado en mi corazón ni en mi mente. ¿Por qué no puedo descansar? Porque hay algo que Dios quiere hablarte. Quizás esa noche usted dice, yo no estoy mal en ninguna de las áreas, pero hoy no puedo dormir. ¿Por qué? Es porque Dios quizá le quiere hablar. Y la Biblia nos habla de un jovencito llamado Samuel que mientras descansaba en el santuario del Señor, donde estaba la presencia del Señor y muchas cosas del Señor, dice que el Señor le comenzó a llamar a Samuel. Y cuando Samuel le contestó, le dijo, heme aquí. Aquí estoy. Una historia famosa de que como Dios habló por primera vez a Samuel cuando él era ¿qué? Un niño. En este caso Samuel ya estaba durmiendo cuando Dios le despertó. Pero esta interrupción en su sueño fue como un objetivo de darle un mensaje importante. Y en la actualidad, hermanos, quizás a usted en algún momento Dios le permita despertarse de ese sueño porque el Señor quiere que pasemos un tiempo con Él. Quizás usted ha estado descuidando esa área y el Señor le despierta, le mantiene despierto. Ya explicamos por qué razones no duerme, pero si usted está completamente tranquilo y esa noche el Señor comienza a levantarle, quizás un sueño feo o algo le despertó, es porque el Señor quiere un encuentro con usted. Así es que cuando estamos en la cama, por lo general es un tiempo más privado, ¿verdad? Sin interrupciones, sin nada. Entonces ahí podemos aprovechar ese momento para comunicarnos con Dios y para pedirle que nos hable a través de su palabra. Y esto es importante decir. Samuel, pues primero no entendía esto, el llamado. Y tal vez Dios te está llamando a entender lo que hoy estamos diciendo. Tal vez no entendemos, escuchamos el mensaje, sí, pero ¿será verdad o no será? Pero solo será cuando usted se decida hacerlo. Cuando usted decida decir, yo voy a combatir ese mal. He visto en mis hijos, puede decir usted, que se amanecen estudiando, se amanecen haciendo muchas cosas y el día siguiente no se quieren levantar, ni se quieren ir al colegio, a la escuela. Ni orar. Porque ya no tienen tiempo, están malgastando su sueño. Y ojo, como decía hace rato en conversación familiar que estuvimos, cuando uno es joven a veces desperdicia el tiempo de descansar bien.
pero esas consecuencias van después y a veces no es ni la culpa del Señor ni de nadie, sino de nosotros mismos que no descansamos completamente bien, y ni para hacer la obra descansamos bien y estamos de sueño en la noche, de culto. Y usted dice, pero sí he dormido anoche, ¿qué pasó? Entonces analice los puntos claves que hemos analizado, por qué llega el insomnio, pero también vea su condición. Quizás el Señor le está despertando para darle un mensaje para alguien o para su propia vida.